El mundo tiene miedo. El miedo lo introdujo el diablo después que la primera pareja pecara. Es pues una consecuencia del pecado. Vemos cómo después del pecado Adán y Eva tuvieron miedo de Dios y se escondieron. La palabra de Dios dice: oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eso lo dice Génesis capítulo 3, el versículo 10. Desde ese momento el miedo se fue arraigando en el mundo, en cada mente humana, en cada reino animal. Absolutamente todo el ser viviente del universo tiene miedo. El miedo fue profundizando sus raíces y extendiéndolas. El miedo es un arma letal. Es un arma que utilizaba el diablo para destruir a las almas, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano, a cada profesional, al científico, al sabio, al artista, al deportista, al militar, al banquero, al profesor y hasta el que profesa creer en Jesús. Todos, absolutamente todos, nos dan miedo. Contra esa arma no podemos pelear nosotros con nuestras propias fuerzas. No hay en el ser humano ningún recurso inherente a él mismo para poderle hacer frente al miedo. El arma del miedo produce zozobra, produce inestabilidad, produce inseguridad, produce también depresión, angustia, horror, ansiedad, depresión, agonía, remordimiento, pensamientos suicidas, enfermedades, tristeza, abatimiento y hasta la muerte. El enemigo tiene un ejército muy bien organizado para disparar sus armas a cualquier ser humano. No importa la edad, no importa el sexo, no importa el credo, su creencia o tampoco le interesa su nivel social. Con esta arma puede afectar nuestro sistema nervioso, que es el centro del equilibrio de nuestro organismo. El cerebro queda dañado y no puede percibir su realidad en su debida dimensión. El enemigo utiliza muy bien esta arma especialmente para arruinar a la gente y llevarla a una condición de dependencia absoluta de él, o bien, en el caso de que se resista a la persona, puede aniquilarla. El miedo cambia según los tiempos, según la edad del individuo, su procedencia social, su educación, sus creencias. Pero definitivamente es miedo auténtico lo que el ser humano siente y tiene las mismas consecuencias en todos. La gente le tiene miedo al fracaso laboral, al fracaso sentimental, al fracaso social o al rechazo social, a la enfermedad, al dolor físico, mental, a la muerte, a lo desconocido, a la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo a los animales, a los poderes ocultos, a la censura, al castigo, al futuro, al pasado, a la agresión, a la soledad, incluso le tiene miedo a la vejez. Y aún podríamos citar más miedos. El miedo mental es la patología de la historia pasada y de la historia actual. Aunque afecta a todos, son los adolescentes los que sienten más miedo. El miedo paraliza la vida, paraliza a los individuos y prácticamente los anula. ¿Quieres ver a un hombre hundirse? Haz que tenga miedo. Los sentimientos y las emociones equivocadas pueden enfermarnos porque cuando permitimos que estos nos posean, entonces se liberan toxinas fatales en el cuerpo. La adrenalina, el cortisol, drogas que atacan a nuestro organismo cuando están desequilibradas, cuando se elevan demasiado. El miedo produce más de 1.400 reacciones químicas y libera más de 30 hormonas que enferman y matan cuando se salen de su equilibrio, cuando se elevan, cuando no trabajan bien. Recordemos que en la historia grandes hombres con mucho poder tuvieron miedo. Por ejemplo, Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa y tuvo temor que lo mataran para robársela y mintió. Job tuvo miedo de su hermano y huyó para que no lo mataran. Moisés tuvo miedo de que lo mataran cuando supo que le habían descubierto de su crimen y por lo tanto también huyó. Saúl y todo su ejército tuvo miedo de Goliat. Los egipcios temieron a los israelitas. Los israelitas tuvieron mucho miedo a sus enemigos. Los marineros que iban en el barco de Jonás tuvieron miedo a la tempestad.
Los discípulos tuvieron miedo de Jesús cuando caminaba sobre el mar. Tuvieron miedo cuando se desató la tempestad. Pedro tuvo miedo de hundirse en el mar. Los discípulos temieron a ser perseguidos y asesinados después de la muerte de Cristo. ¿Cuántos temores y cuántos miedos podríamos citar a través de la historia? Y hoy la historia continúa. Pues bien, mis queridos amigos, ahora conociendo cuál es el origen del miedo, quién es el autor del miedo, pues quiero hablarles ahorita de cuál es entonces el antídoto a nuestros miedos. Quiero decirles que el Señor Jesús conoce perfectamente nuestros miedos. Y por eso en el Evangelio aparecen cientos de veces las palabras no temas. El miedo está presente en la raza humana, pero Jesús sabe con qué clase de miedo tenemos que lidiar cada uno de nosotros, porque tuvo en esta tierra y tuvo también esa experiencia. Por eso vino a morir en el Calvario para terminar con nuestros miedos y no solamente eso, sino acabar también con aquel que produce el miedo, es decir, el mismo Satanás. La sangre del Señor Jesucristo es la garantía de nuestra liberación de todas las cadenas del miedo, no importa de qué naturaleza sea. En la palabra de Dios podemos identificar varios pasos que podemos dar para vencer el miedo. Y el primer paso que vamos a dar es confiar. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios y en lo que Él nos enseña en su palabra, no hay temor absolutamente de nada. Pero si nosotros decimos creer en Dios, de nada sirve decir que creemos si no hacemos caso de lo que el Señor nos transmite a través de las Escrituras, de las promesas que allí se consignan. Existen miles de promesas que Dios en su gran amor y en su misericordia nos ha hecho a cada uno de nosotros para que las abracemos y las hagamos nuestras. Y una de estas promesas nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Eso lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Es el mismo Dios quien nos pide que no tengamos miedo, que no nos turbemos, que lo dejemos todo precisamente en sus manos. Él dice también en su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Eso lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. ¿Qué pensaría un padre responsable y amante de sus hijos si estos mostrasen desconfianza en su palabra? Dijeran: sí, papá, te queremos mucho, pero no confiamos en lo que tú nos dices. Esto desgarraría sinceramente su corazón. Descreer la palabra del Señor nos coloca en un terreno en el cual no podemos hallar la paz, la seguridad, la tranquilidad del espíritu. Por eso, como primer paso, necesitamos aprender ¿a qué? A confiar. Cuanto más confiemos en el Señor, más conoceremos y más lo amaremos. Y más entenderemos el control de todas las cosas de este mundo y aún de nuestra vida, que están en las manos de Dios, que hace lo mejor por quienes confían en Él. El que confía en el Señor vive tranquilo y aleja todos sus temores. Dice también: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bonito, ¿verdad? El segundo paso es caminar por fe. Es verdad que nos cuesta tanto caminar por la fe, pero no es imposible. Es indispensable aprender a caminar por la fe y no por vista, tal como nos enseña el apóstol Pablo.
Esto significa que cada vez que caemos en una situación que nos confunde y nos produce temor, debemos fundamentarnos en los principios y no en las emociones ni sentimientos. Recuerde que estas no son las mejores para confiar, porque estas son tan cambiantes como el tiempo. La mayoría de la gente vive alimentándose de lo que provee sus emociones y sus sentimientos. Si están de buen humor, entonces todo marcha perfecto, marcha bien. Pero si por cualquier circunstancia externa o interna se pierde la alegría y viene el temor, automáticamente los sentimientos negativos lo invaden y lo desgastan hasta llevarlo a la enfermedad y a la muerte. Nuestras emociones negativas como el temor, el afán, la ansiedad generan sustancias que afectan nuestro organismo. El pecado es el mayor productor de miedo. Vivir en armonía con Dios a través de la obediencia a su santa ley aleja todo miedo y provoca emociones correctas. La palabra de Dios dice, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como la paz de un río y tu justicia como las ondas de la mar. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 19. Recordemos que las emociones y los sentimientos no son siempre estables. Cualquier cosa como una enfermedad, por ejemplo, o un accidente, o la pérdida del trabajo, o una discusión, una mala noticia, fricciones familiares, nos roban la dicha y nos sumen en un estado negativo de depresión. Pero cuando nos aferramos a la fe y nos establecemos sobre principios de la palabra de Dios, entonces el temor desvanece. Puede ser que nuestro corazón señale una dirección cada vez diferente, pero la fe siempre es estable. Siempre se aferra, aún así dice el Señor, a los principios que están estipulados en su palabra y no dependen de gustos personales, de cultura, de educación, de posición social, porque esto es diferente a todos. La palabra de Dios dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Recordemos que la fe es la que ayuda a consolidar los principios que llevan a la victoria a los creyentes. La fe no depende de estados de ánimo ni de circunstancias externas, no señores. Se nutre y desarrolla a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la oración. Mientras los hombres de guerra de Israel temblaban de miedo frente al gigante Goliat, dejándose avasallar por sus emociones y sentimientos negativos, un jovencito sin experiencia en el campo de la batalla tomó una onda y ejercitando la fe se enfrentó a Goliat y lo venció. David no se dejó envolver por emociones y sentimientos de derrota. No, señores, llevaba completa seguridad y completa fe de que el Altísimo lo iba a sacar victorioso. Él no se evaluó a sí mismo, ni se comparó con el gigante, como lo hicieron los demás sencillamente. Se dedicó a ejercer fe en Dios y terminó con la pesadilla colectiva. Un jovencito, miren nomás, la fe no tiene límites para darnos o proporcionarnos lo que nosotros necesitamos. Porque es una certeza, una convicción que nos coloca en un terreno ventajoso. Porque comprometemos a Dios y a su palabra, donde se enseña que el que tiene fe como un grano de mostaza moverá montañas y dificultades y, cómo no, vencerá sus miedos. Hagamos nuestra petición como los discípulos lo hicieron a su maestro, al Señor Jesús. Ellos pidieron, Señor, aumentanos la fe. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17 y el versículo 5. El Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, lo dice San Juan 10:10. Así que ahí tenemos el segundo paso. Y el tercer paso es olvidar el pasado, mis queridos amigos. Olvidemos el pasado ya no es nuestro. El pasado para muchos viene a ser como una gruesa cadena y pesada que los aprisiona en una cárcel del temor.
No pueden dar un paso hacia adelante porque están siempre centrados y agarrados del pasado. El pasado les ahoga, les deprime, les asusta. Es como un fantasma que les persigue por donde quiera que van. Debemos aprender a romper esa fijación. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías capítulo 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni las recordéis las cosas antiguas. El pasado tiene su validez porque es parte de nuestra historia, pero no es nuestra historia completa. Si estamos vivos es porque todavía hay esperanza para nosotros. De nada sirve concentrarnos en el pasado para vivir en sus cáscaras, lamentándonos de lo que nos hicieron o de lo que no hicimos o dejamos de hacer. Es interesante notar que el 85% de los temores de las personas son por cuestiones que tuvieron lugar allá en el pasado. El pasado tiene que servirnos para algo. Si cometimos errores, para no volverlos a cometer más. Si fuimos negligentes de alguna manera para no corregirnos nuestra forma de vivir, debemos aprender de los errores del pasado. Jesús enseñaba a la gente que la solución de todos los problemas es dejar de hacer lo malo. Lo que fue ya pasó. Podemos redimir en gran medida nuestro pasado actuando bien en el presente. Habrán cosas que no las podremos restaurar, pero todo esto queda en las manos de Dios. Sin embargo, sí que podemos escribir una nueva historia, un nuevo capítulo. Empecemos hoy. Los temores que nos llegan, cual eco del pasado, no debemos interpretarlos como amenazas. En el momento que los asumamos y aceptemos que lo que pasó, pasó y ya no puede cambiarse, entonces lo percibiremos como una enseñanza, algo valioso para no volver a repetir ni cometer el mismo error. Aún más, podemos usar esa experiencia que ya tenemos, que nos ocurrió allá en el pasado, como un factor pedagógico para enseñarle a otros, para decirle, mira, esto me pasó a mí, no lo hagas, me fue mal, tuve problemas. La palabra de Dios dice, para nada estéis afanosos, sino presentando esos pedidos y peticiones al Señor en oración, ruego y acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. El amor y la misericordia del Señor nos debe cimentar sobre la seguridad de todas nuestras faltas y pecados. El amor y la misericordia del Señor nos debe cimentar sobre la seguridad de que todas nuestras faltas y todos nuestros pecados fueron pagados por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que confiando en sus méritos divinos y ejerciendo una fe en ese sacrificio expiatorio, obtenemos el perdón y la paz, por tanto, la liberación del temor. Así que habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz, mis queridos amigos, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas eran las palabras del apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículo 1. Mi querido amigo, que me estás viendo, seas quien sea, estés donde estés, el Señor Jesucristo quiere ayudarte a eliminar todos tus miedos. Déjate hoy mismo que Él lo haga. Pídele en oración, confía en Él y así será, mi querido amigo. Sé que vas a cambiar tu vida y el Señor te va a bendecir y te va a quitar todos sus miedos. Que el Señor te bendiga y te guarde es mi deseo, mi querido amigo.